Estoy en comunicación con el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera. Presidente, muchas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Qué nos puede decir de la estabilidad política y la credibilidad que está generando el Uruguay después de años con la presidencia de su hijo, el señor Luis Lacalle Pou? Sí, buenos días o buenas tardes a todo el mundo. Antes que nada quiero dejar en claro a los que me van a escuchar y a ver que yo estoy retirado de la actividad política. Ya desde el año 2010, en que renuncié a mi condición de presidente del partido y renuncié a toda ulterior candidatura a presidente, hace ya 9 años que estoy al costado. Estoy en las tribunas y no en la cancha. Y eso se ha acentuado porque, como usted decía recién, el presidente de la República es mi hijo. Quiero aclarar para quienes no conozcan el Uruguay que no es presidente porque es mi hijo. Es presidente porque él dentro del partido hizo todo el escalafón, fue diputado 20 años, fue senador 5 años, y para ser franco, cuando presentó su primera candidatura en el año 14, yo no estaba de acuerdo. Pero usted sabe cómo son los temas de los hijos y como los consejos son para no seguirlos. Él tuvo un gran éxito. Para mí es un gran orgullo estar vivo y con mi hijo presidente de la República. Incluso lo reconoce la oposición uruguaya, el buen trabajo del presidente Lacalle Pou. Los expresidentes Mujica y Tabaré reconocen en su hijo el liderazgo que necesita el Uruguay. Sí, así es en este momento de prueba, porque mi hijo, el presidente Lacalle Pou, estaba preparado para todo menos para esto. Como estábamos preparados todos para todo menos para una peste de condiciones o de calidad bíblica, como es la que ha azotado y está azotando a toda la humanidad. Pero quería dejar en claro que mis expresiones, y yo no respondo a preguntas sobre puntos concretos de la actividad política nacional, hago comentarios, por supuesto, pero no contesto porque además no represento a nadie. Yo estoy en mi casa, con mis hijos, con mis 7 nietos, y por supuesto como atento observador de la región, del mundo, de la región y por supuesto de nuestro país. Así que muchas gracias por esta oportunidad de poder contar cosas que importen a los que nos van a ver y escuchar, y estoy listo para sus preguntas. Usted me comentaba fuera de cámara, antes de iniciar esta reunión virtual, que le gustaba que yo diera un panorama general antes de ir acercándonos al Río de la Plata. Así es. No voy a entrar en los lugares comunes sobre la pandemia y bueno, todo lo que está pasando en el mundo. Sí que esta crisis, porque lo es, tiene alguna peculiaridad. Es global en el verdadero sentido. El usar el prefijo pan para explicar esta epidemia, pandemia, es realmente gráfico, dice lo que es. Y segundo lugar, no es un adversario humano, no es un centro de poder, no es una fuerza económica ni cultural la que está agrediendo a la humanidad. Es algo de la naturaleza. Y entonces, se hace difícil para la gente que siempre busca un culpable imputar esto al imperialismo chino, al imperialismo norteamericano, o al capital, o al socialismo, o al comunismo, o a cualquier ismo. Esto es un episodio, para quienes somos creyentes, lo manda la divina providencia, que tan difícil a veces es hurgar en sus motivaciones, pero esa es una característica importante. No hay en el mundo ningún lugar seguro, como había en la época de las guerras, porque siempre había una zona que no estaba en guerra, y no es esto imputable a ninguna
fuerza maléfica humana, es un dato de la realidad. En nuestro continente, yo quiero, aunque parezca una tarea imposible, recordarle al que nos está mirando que no tenemos que tener una visión única del momento actual. No tenemos que quedarnos congelados en el tema pandemia, aunque por supuesto, tratándose de vida y de muerte, es un tema principal, pero no olvidar que paralelamente existe la vida social, la vida económica, la vida cultural, las relaciones internacionales, y que esto va a pasar. La vida espiritual también, presidente. La vida espiritual, bueno, si entramos en parte filosófica, por supuesto que estos días de encierro a mucha gente le habrán servido para una introspección. Un amigo mío, un poco en broma, un poco en serio, decía, bueno, vamos a ver cuántos divorcios se producen por el lado negativo, después de estar las parejas encerradas más tiempo que el normal, o cuántos nuevos nacimientos se producen por estar las parejas en similar circunstancia. A todo el mundo le ha llevado a una introspección, a una conversación de familia que en la vida actual, marido y mujer trabajan, llegan tarde, los hijos tienen que hacer los deberes, ponen la televisión para que se queden tranquilos, y vida de familia 1 hora, con suerte, por día. Ahora se ha revalorizado esa vida de familia. Para muchos quizás ha sido una sorpresa, como pasa cuando uno con una persona tiene una relación momentánea en el trabajo y después cuando lo ve en la vida cotidiana descubre otras facetas. Bueno, las propias familias se han descubierto a sí mismas. Para bien, en el caso donde hay amor, hay compañía, hay esfuerzo colectivo, para no tan bien cuando hay dificultades, pero quizás ha servido para reevaluar la vida de relación. ¿Cuál fue la clave de Uruguay para ir saliendo poco a poco del estado de cuarentena y seguir retomando las actividades con normalidad? A eso iba en esta reflexión de que pandemia ocupa la mayor parte de nuestro horizonte, pero no todo y no debe ocupar todo. La maldición esta cayó sobre Uruguay el día 13 de marzo pasado. El gobierno nuevo había asumido el 1 de marzo. Es decir, que hubo solamente 12 días en los cuales el gobierno ya estaba encarando la propuesta que había formulado. No olvidemos que el país fue encontrado con un terrible déficit fiscal, que había un programa de ahorro y la promesa de no aumentar impuestos para salir de ese déficit. Bueno, el gobierno había empezado a carretear para levantar vuelo y el 13 golpeó este episodio. Desde el principio, el presidente Lacalle Pou adoptó una máxima. El país lo va a enfrentar con libertad y con responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? En ningún momento se planteó la cuarentena. En ningún momento se prohibió nada. Se aconsejó, se sugirió y se convenció a la gran mayoría del país. Hubo responsabilidad ciudadana de parte de la población, entonces. El presidente actual tiene una gran preocupación por el tema de la libertad. En su verdadera y total acepción, la libertad reglada, que es la libertad de los seres humanos, reglada a través de la ley, pero el depositario último de las acciones es el ciudadano. Y el gobierno dijo, miren, yo no puedo imponer una cuarentena porque no puedo mandar 10.000, 20.000, 30.000 policías a ver si usted se pone o no la cuestión esta, el fijo, el tapabocas, y si usted sale o no sale. Yo le pido que no salga. Suspendo todo lo que es espectáculos públicos,
hasta el más mínimo, se cerraron las iglesias, pero ustedes no están bajo un mandato, están bajo una sugerencia y apelo a la convicción. Usted me dirá que el Uruguay es chico, sí, somos 3 millones de habitantes, un poco más que La Matanza. Se me dirá que tiene dimensiones territoriales pequeñas, es cierto, pero yo creo que se apeló a algo que el país ha ido construyendo, que es una También Ecuador es un país pequeño y hay un desastre sanitario, o sea, esto no tiene nada que ver. Por ahí muchos subestiman la situación de Uruguay diciendo que es un país chico, es más fácil gobernar, pero el caso de Ecuador es el polo opuesto. Yo aludía un poco a esos razonamientos que a veces se hacen, pero las sociedades son como son y pueden tener problemas proporcionales a su tamaño y población. Aquí se le dijo a la gente, mire mi amigo, esto lo arreglamos entre todos. No salga, y la gente no salió. Póngase el tapabocas o el barbijo, la gente lo puso. El gobierno sí suspende todo lo que son aglomeraciones. Hace todos los días una conferencia de prensa diciendo cuántos casos hay, cuántos fallecen, cuántos están en CTI, cuántos en cuidado intermedio y cuántos test se hacen por día. Y los test han estado en un promedio casi de 1000 por día, un poquito menos de 1000 por día. Y en este momento tenemos nada más que 30 personas cursando la enfermedad. Hubo una respuesta muy, muy importante. Y ya había ocurrido, no con la misma peligrosidad. No afectó tanto a la economía como pasó acá en Argentina. Ya había ocurrido algo similar con el cólera. Usted se acuerda que hace 10 o 20 años, no me acuerdo, hubo una epidemia de cólera. Y en el Uruguay, recuerdo patente, el aviso, decía el gobierno de entonces, al cólera lo derrotamos a mano limpia. Y aparecía una canilla y unas manos refregándose con jabón. Bueno, la gente respondió de tal manera al lavado de las verduras, a la higiene personal y de las casas, que no hubo casos de cólera. Había cólera en la Argentina, en Entre Ríos, había cólera que no es limítrofe, pero cerca a Paraguay, y había cólera en Río Grande del Sur, que es nuestro vecino del Brasil. En Uruguay no entró el cólera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Somos mejor gente? No, no somos mejor somos que más cualquiera. disciplinados que el resto. Hay una especie de conciencia colectiva por encima de partidos, por encima de divisiones políticas, de oposición y gobierno, que le hace comprender a la gente el mensaje. Porque en cualquier país usted puede poner N cantidad de avisos en la televisión diciendo, haga esto. Y la gente, el mensaje lo percibe, puede razonar, me piden que me lave los dientes, por ejemplo, pero no analiza las consecuencias de no hacerlo o no analiza las consecuencias benéficas de hacerlo. Y creo que en nuestro país ha primado ese sustrato, ese basamento, que se ha logrado por generaciones de tolerancia política, de respeto a los resultados electorales. Fíjese una anécdota, pero que es muy ilustrativa. El día de la vuelta final de las elecciones, en noviembre, no hubo un resultado concluyente y el que a la postre fue segundo, Daniel Martínez, del Frente Amplio. El ingeniero Martínez del Frente Amplio no reconoció, aunque se sabía que había ganado la calle Pou. Y entonces, ¿qué pasa? Desde el domingo de noche hasta el viernes no hubo un ganador de elecciones. Cuando es la final entre dos, cuando es el balotaje, cuando es la segunda vuelta, teníamos una incertidumbre. No se produjo una manifestación, no hubo una asamblea, no hubo un reclamo, no hubo un azuzamiento, ganamos nosotros, no ganamos los otros. Hubo una especie de pausa rarísima, pero que fue todo un ejemplo
mediodía del viernes, cuando se estaba haciendo el segundo recuento, se supo que había ganado quien había ganado. Eso le demuestra a usted que como sociedad no somos ni mejor ni peor. Hemos estructurado un modelo de convivencia que en estas circunstancias como la epidemia muestra su valor. Pero en el concepto del gobierno siempre estuvo al lado de la tema epidemia o pandemia el de que no se podían apagar los motores de la economía. Ahora, usted imagínese en un país de una población de 3,5 millones, con poco menos de 2 millones de personas ocupadas, hay 200.000 en el seguro de paro, que es la compensación por estar sin trabajo. Se han gastado 500 millones de dólares, que para un país como el nuestro, que tiene 50.000 millones como producto, es una cantidad muy grande. Y la economía se mantuvo por lo menos moderando, en el mínimo, ¿no? Como cuando un motor está apenas prendido, pero no se apaga. La ministra de Economía ha dicho que no se apague el motor. Y ya hoy, junio, mediados de junio, tuvimos un mes a abril, 2 meses a mayo, 3 meses a junio. Ya cumplió 100 días el gobierno y ya ha cumplido 100 días el espantoso episodio. Empezaron a soltarse las actividades sociales, las escuelas empezaron hace 20 días con la primaria en las escuelas del interior y de los pueblos pequeños. La calle Pou usó una imagen muy inteligente, muy gráfica. Dijo, mire, yo tengo 3 perillas, ¿no? La perilla de la salud, la perilla de la economía y de la vida social. Déjenme que vaya moviéndolas porque de esto no sabe nadie. Esto es un fenómeno sin antecedentes. Y entonces yo, como en las antiguas radios, ¿se acuerda que había que ir buscando la hojita que se movía? Y tenía 2, tenía la del volumen y la que buscaba la emisora. Bueno, creo que la imagen fue muy certera porque las 3 siguen estando. Y el gobierno ha ido manipulando muy bien la de la salud, ha ido acentuando ahora la participación social, se han permitido las primeras reuniones en los boliches, restaurantes, va a empezar el teatro, empiezan las iglesias, mañana, viernes, los templos en general. La apertura de fronteras, presidente, ¿cuándo se tiene estipulado? Ahí vamos al tema que más nos preocupa. El Uruguay tiene 2 fronteras fundamentalmente, con la Argentina un río, que es una frontera clara, franca y más difícil de franquear, pero con nuestros vecinos brasileños tenemos muchas veces una línea en el piso, como que usted agarre una tiza y en su casa haga una raya, bueno, de un lado y de otro están Uruguay y Argentina, Uruguay y Brasil. En la ciudad de Santana del Livramento y de Rivera, es una sola ciudad. Hay 200.000 personas y la única separación es cruzar una calle. Cuando usted llega a la mitad de la calle, puede poner un pie en Brasil y un pie en Argentina. Bueno, ha sido muy peligroso porque en el Brasil, si bien en Río Grande del Sur no ha sido tan fuerte la pandemia, eso nos ha provocado a lo largo de toda la frontera con Brasil, que tiene 4 o 5 puntos concretos de ciudades binacionales, nos ha provocado tener que estar defendiendo allí. Para eso se ha utilizado las Fuerzas Armadas, el Ejército de la Prefectura Naval en los ríos, que los hay pequeños, y la Laguna Merín, y ahí se puso una presencia muy fuerte por todos los caminos, porque a veces los caminos de los contrabandistas, les llamamos, es muy claro. Los contrabandistas no vienen por la ruta que cruza francamente los puentes, se meten por un paso de un arroyo. Bueno, todas esas rutas se cerraron y ahí se está controlando a todo el mundo que pase con el famoso, la pistola esa de la temperatura. Bueno, en Rivera nos estamos cuidando, porque es donde más hay tránsito. Brasil tiene toque de queda del lado de Brasil,
pero parecería que aún esa amenaza está siendo controlada. En esto no va a haber una victoria final y definitiva. Nadie va a decir, hoy, 22 de julio del 20, terminó la guerra. Esto va a estar con nosotros por mucho tiempo, pero sí podemos decir que se va a cerrar un capítulo, después otro, hasta que vuelva a lo que se llama la nueva normalidad. En eso estamos. Creo que el sistema político y social del país respondió muy bien. Para nosotros es un orgullo, pero esto no es obra de los actuales uruguayos o orientales. Esto tiene más de 100 años. Es decir, una convivencia, un respeto por las autoridades, por encima de lo que puedan ser las pasiones políticas, y creo que una vez más ha dado fruto. Presidente, hay un tema en su país que preocupa mucho a los sectores católicos y cristianos, que es que los gobiernos anteriores han legalizado el aborto. Y había una propuesta del precandidato a presidente, Carlos Iafigliola, de la lista 252 del Partido Nacional, del Partido Blanco, que era derogar esta ley. Usted, como ex jefe de Estado, ¿qué piensa de esta legislación que permite el aborto en su país? Antes que nada, aclarar que yo soy católico práctico, trato de cumplir todas las normas de la Iglesia Católica, soy exalumno de los jesuitas y por supuesto voté en contra de esa ley, yo era senador en ese entonces. El Uruguay es un país, y no vamos a entrar en esa historia que es muy larga, desde muy antiguo descristianizado, laicizado, en un sentido equivocado. Acá se ha confundido el laicismo con la laicidad. La laicidad, por suerte, se establece en la Constitución, en la separación de la Iglesia y del Estado, y que el Estado no tiene religión propia, pero con el respeto de las normas. Hola, se cortó un minuto, ¿no? Y ahí volvió la transmisión. El país tuvo en el año 1938, no es para nosotros muy, muy cerca, pero en términos históricos es nada, una ley de aborto libre total. Eso provocó un hábito de abortar. En el Uruguay se estimaba que en un momento se hacía más de 100.000 abortos. Es decir, un verdadero genocidio. Luego ha tenido alternativas distintas y el gobierno del Frente Amplio presentó, yo tenía mayoría absoluta durante 15 años en incluso la rama del Parlamento. Este proyecto de ley, el entonces presidente Tabaré Vázquez, que es médico, el que lo aprobó fue el presidente Mujica. O sea, un profesional de la salud como Tabaré estaba en contra. Por eso, permítame que cuente la historia cortita. La primera ley en el primer gobierno de Vázquez, el presidente Vázquez la vetó por razones médicas y por razones éticas. O sea, tuvo un acto de coraje, de valentía y de decisión en pro de la vida. El presidente Vázquez no es un católico práctico ni un cristiano, pero su señora esposa es fallecida, una gran dama y una gran católica, y él además dio argumentos, digamos, no religiosos para estar contra el aborto. Un acto de coraje. Yo me precio de ser bastante amigo del presidente Vázquez, porque eso es común en el Uruguay, más allá de nuestras diferencias, y creo que fue un momento. Después se aprobó de nuevo durante el gobierno de Mujica, repito, yo era senador, y el presidente Lacalle Pou, cuando habló de sus políticas en materia de demografía, dijo que tenía una posición pro vida, lo cual provocó unas reacciones furibundas de la gente que estaba a favor del aborto. Y cuando fue interrogado, Lacalle Pou dijo, mire, esto es una ley de la República, yo las leyes las tengo que hacer cumplir, pero nadie me puede impedir que haga una política para evitarlo, para que las madres que están tentadas por esa salida tan terrible no lo hagan, que haya protección a la madre
joven, adolescente, soltera, bueno, todas las circunstancias sociales, y que haya una mejora en el sistema de adopción. Se acaba de aprobar la ley para que evitemos ese terrible flagelo. Eso le granjeó críticas muy grandes, pero él dijo, las leyes se cumplen, yo estoy para hacer cumplir las leyes, pero tengo una tendencia muy firme pro vida. Después otra ley que fue muy polémica es la que se aprobó de tenencia de marihuana, que esto se vio que aumentaron los índices de delitos. ¿Se puede derogar esta ley? Mire, la ley de marihuana es una ley tan absurda porque no ha faltado algún turista que desembarca acá y dice, bueno, ¿dónde compro marihuana? No, usted no puede comprar. ¿Cómo no puedo comprar? Porque se hizo muy uruguayamente. Usted tiene que registrarse como consumidor. Registrado como consumidor tiene alguna farmacia, alguna, porque no todas la venden, que vende el producto para fumar. Y si no, tiene que formar un club de consumidores y después para autoconsumo, esas cosas bien de nuestro país, ¿no? Le permiten tener 7 plantas. Ahora, ¿quién dice que usted no tiene 8 o 24 plantas en la maceta? Una cosa increíble. Bueno, no es tan fácil lo de la marihuana. Para mí es un error. Para mí esto ha provocado la antesala de otras drogas. El aumento de la inseguridad también. No, imagínense, sí, la inseguridad, porque para conseguirla el que no tiene plata recurre a la violencia. Hay un mercado negro, por supuesto, pero hay gente anotada para consumir en un grado impresionante, y usted ve las colas, porque también en eso la gente es cumplidora de la ley en un gran porcentaje. Es una pena porque yo creo que, fíjese en la diferencia de criterio. Respecto de tomar alcohol, está vigente, y ahora se va a modificar, el índice 0. Es decir, yo voy a su casa, usted me invita a comer un asado, ¿y quién come un asado sin tomar un vaso de vino? Solamente, bueno, yo conozco gente que toma refresco con el asado. Bueno, dejémoslo en esa situación. Pero ¿quién no agasaja con un vaso de vino? Bueno, un vaso de vino usted ya marca 1. Con 1 marchaste. Le sacan el registro, como dicen ustedes, la libreta de manejar, multa, El fundamentalismo es siempre negativo. Yo soy fumador. Me fumo 6, 7 cigarrillos por día. Cuando tomo mate, que es lo que voy a hacer ahora apenas terminemos esta charla, me armo un cigarrillo de tabaco negro. Pero usted no puede fumar en ningún lado. Para mí lo razonable era decir, bueno, autorícese al que quiera poner un letrero, acá se puede fumar. Entonces, todos los que entran ahí, sean o no fumadores, saben que hay humo en el ambiente. En todos los lugares, los demás no. Bueno, son fundamentalismos que en todas las materias, aún en la religiosa, siempre son malos. También en Uruguay se dio a conocer una frase polémica del expresidente José Mujica, cuando el actual presidente Luis Lacalle Pou dijo que va a incentivar que vengan inversionistas argentinos a Uruguay. Y Mujica dijo, con perdón de la palabra, que van a permitir el ingreso de cagadores de Argentina. ¿Usted qué piensa de esta frase discriminatoria? Bueno, yo tengo que pedir disculpas en nombre de mi país, porque el presidente Mujica, siendo un hombre muy inteligente que lo es, y muy culto que lo es, usa esa terminología, y me hago cargo de mi juicio. Sí, ahí se cortó un poco la transmisión, presidente. Bueno, ahora en un rato seguramente se va a retomar la transmisión con el expresidente Luis Alberto Lacalle. Sí, presidente. Ahora sí, ¿no? Ahí volvió el foco. Sí. Él usa el lenguaje para una función de
de un malentendido popularismo, populismo o popularidad. No hay palabra gruesa y gorda que no las haya pronunciado, referentes a nosotros los adversarios, referente al país vecino, referente al capitalismo. Todo lo que se puede decir, aún en forma muy dura, con palabras civilizadas, él lo facilita diciendo esa palabra. Y aparte ya había un escándalo previo cuando el expresidente Valle dijo que los argentinos eran chantas del primero hasta no, el presidente Mujica cuando dijo el tuerto y la vieja, refiriéndose nada menos que a la presidenta y el antiguo presidente. No se hace eso, pero quienes tienen esa vulgaridad congénita y la usan en un mal entendido concepto de popularidad, porque para ser popular no hay que usar palabras gruesas, hay que ser... Ahí se está pausando, presidente. Bueno, esperemos unos instantes a ver si se puede retomar la comunicación con el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera, referente del Partido Nacional, del Partido Blanco y ex senador de la